Hola, hola. Hola. ¿Sí me escuchan? No se escucha entrecortado, ¿se me escuchan bien? ¿Sí? Listo. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver cinemática en dos dimensiones, ¿ok? Ya. Lo primero que quiero que entiendan es, necesito que tengamos conceptos básicos, ¿ok? La idea de esta clase va a ser una clase un tanto teórica, vamos a hacer ejercicios obviamente, pero el fin de esta clase va a ser entender lo que es un movimiento, o sea, lo que es el movimiento en dos dimensiones. Realmente poder, o sea, no hacer un par de ejercicios, sino que poder identificar absolutamente cualquier cosa que le pueda salir, ¿sí? Y que usted sepa identificar lo que es en este caso, sepa identificar pues lo que se le está presentando, ¿no? Ya. Siguiendo esto, pues nosotros vamos a comenzar diciendo de las componentes. Por ejemplo, si usted tiene un vector así, ya recordando un poco el capítulo de vectores, si usted tiene un vector así, usted puede decir que esto es un vector ¿qué? Vector en una dimensión. ¿Por qué era en una dimensión? Pues porque estoy utilizando o bien R, o bien lo estoy haciendo de manera horizontal o lo estoy haciendo de manera vertical. Eso era un vector en una dimensión, ¿ya? Ahora, cuando teníamos un vector en dos dimensiones, era un vector que ahora tenía una inclinación, ¿sí? Esto era la simbología de lo que nosotros denominábamos como un vector déjenme poner acá, un vector en dos dimensiones. ¿Qué significaba que tenían dos dimensiones, chicos? Pues que tenga dos dimensiones significa que para llegar desde el punto inicial al punto final de ese vector, usted tiene que pasar por una línea horizontal y por una línea vertical. Y resulta ser de que es verdad, porque, por ejemplo, si este es el vector A, resulta ser que para formar el vector A, ¿usted qué tiene que hacer? Usted necesita tener vectores auxiliares. ¿Y esos vectores auxiliares cómo se llaman? Se llaman coordenadas. Entonces, por ejemplo, para usted formar el vector A en dos dimensiones, ¿usted necesita qué? Usted necesita qué cosa? Un vector AX, ¿sí? Que era la coordenada en X. Pero ojo, que la coordenada en X también es un vector, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La coordenada en X la vamos a considerar como también un vector, ¿sí? Y la coordenada en Y también va a ser otro vector más, ¿sí? Que va a ser AY. Entonces, resulta ser de que usted puede darse cuenta, y ahí es donde yo le digo, si usted suma la componente, o sea, el vector X más el vector Y por el poderoso método del polígono, ¿cuál sería el resultado de la suma de esa suma vectorial, chicos? Si usted suma AY con AX. ¿Cuál es el resultado de esa suma vectorial por el método del polígono? ¿Se acuerdan cómo era el método del polígono? Recuerden, ustedes ubicaban los vectores cabeza con cola y cola con cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted tiene que ver, va de aquí y aquí está, cabeza del primer vector con la cola del segundo vector y la resultante pues va a ir desde la cola del primer vector hasta la cabeza del segundo vector. Entonces resulta ser que tal cual como todos lo están diciendo en el chat, pues la resultante aquí, de esto de aquí, va a ser el vector A. Entonces, esto es lo fundamental y es lo que ustedes tienen que analizar, es en lo que ustedes se tienen que concentrar. Porque recuerden que los vectores no son más que cantidades, o sea, no son más que formas de medir. Así como existen los números, pues también existen las cantidades vectoriales. Y estas obviamente no solo se miden por un simple número, sino que necesitamos de dirección, sentido y magnitud para poderlas analizar. Pero pasa, resulta y acontece que en cinemática, en dos dimensiones, nosotros ya no vamos a estudiar solo vectores, sino que vamos a estudiar un vector o unos vectores en específico. Estos vectores en específico se van a denominar como movimientos, ¿ok? Entonces, bueno, entonces ahora ya tenemos la base, ¿no? Esta es la base de el cómo la teoría de vectores pues, nos va a ayudar en la teoría de cinemática en dos dimensiones.
Ahora, pues vamos a pasar a la segunda teoría también importante, que es el resumen de los movimientos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de movimientos, resulta ser que existen varios movimientos en este caso. Por ejemplo, el primer movimiento que vimos era MRU, que obviamente todos sabemos que esto se denomina como movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Para que le hagan hincapié a esto, pues haciendo un pequeño recorderis del MRU. El MRU, recuerden que solo tiene una única fórmula, ¿sí? Esta fórmula no es más que la velocidad es igual a delta x dividido para t, ¿sí? Y la rapidez es igual a la distancia dividida para el tiempo, ¿sí? Una consulta, chicos, solo para consultarles. ¿Está bien yo decir que la velocidad es 3 metros sobre segundos? ¿Eso es una respuesta correcta? ¿Sí o no? Alcen la mano para los que creen que es una respuesta correcta y no. No. Alcen la mano los que creen que no es una respuesta correcta y pues no la alcen los que creen que sí es una respuesta correcta. Mm, ¿Eso es incorrecto o no? Es incorrecto, incorrecto. Tengo tres incorrectos. Somos 50. Eso quiere decir que son tres incorrectos y todos los demás dicen que está correcto. Ya. Hay tres, seis. Son seis. Siete, ocho, nueve, 10. Ya. A ver, hasta ahí. Alcen todos los que no se pueden bajar del barco. Son tres, seis, son siete. Ocho. Ya. Hay ocho chicos en total. Bueno, ocho personas en total. 11, 12, 11 son. Ya, ya no vamos a aceptar a más. 12. Ya. Hay 12 personas que se juegan con que este resultado está mal expresado. ¿Ya? Son 12 y somos alrededor de 50 personas. ¿Ya? Pues la respuesta es que esto está mal, chicos. ¿Sí? Esto está mal expresado. ¿Por qué? ¿Por qué esto está mal expresado? Pues porque recuerden que la velocidad es un vector. Entonces, usted un vector, usted no lo puede dar como resultado como un simple número, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que agregarle usted? Tiene que agregarle una dirección. Normalmente, ¿qué direcciones se le agregan en cinemática? ¿Se les agrega qué cosa? Se les agrega la I, la J, que son las más comunes, o incluso la K en algunos ejercicios, ¿ya? Pero ¿por qué? ¿Por qué se le agrega IJ? Recuerden que estos son los vectores canónicos. Entonces, en el momento, por ejemplo, para que usted comience a ver con propiedad, y de hecho por eso estoy haciendo un recorderis de todos los movimientos para que puedan aprender bien el movimiento en dos dimensiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está mal que usted haga esto, ¿ya? Sin embargo, si usted pone algo así, está correcto. Esto sí es un vector. ¿Por qué? Porque la I, ¿qué hace? La I hace y le comienza a dar dirección al vector. Entonces, en el momento que usted tiene dirección, pues ese vector está de manera correcta expresado, ¿sí? Lo que usted sí puede hacer es poner, por ejemplo, que la rapidez es 3 metros sobre segundos. ¿Por qué ahí sí lo puede hacer? Porque recuerde que la rapidez es un escalar, es un número, ¿sí? Entonces, como es un número, usted tranquilamente lo puede expresar así. Entonces, ojo, siempre que hablemos de velocidad, la velocidad tiene que ser expresado por, ¿qué cosa? Componentes, ¿ok? En este caso, por los vectores canónicos que pueden ser I y J, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Ya. Entonces, hasta ahí todo chévere, ya. Esto es todo lo que tienen que saber de MRU. Por ahí, otra cosa importante es que hay una característica esencial. Por ejemplo, ustedes no pueden comparar, podemos comparar la velocidad con la rapidez. ¿Es posible comparar la velocidad con la rapidez? Ah, sí, no, escriban. ¿Es posible comparar la velocidad con la rapidez? No, 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 no. ¿Por qué? No es posible porque la velocidad es un vector
y la rapidez en escalar. Entonces usted nada más es como que no puede comparar cosas que no son iguales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, usted lo que sí puede hacer es comparar la magnitud, por ejemplo, del desplazamiento con la distancia. Y lo que también puede comparar usted es la velocidad, la magnitud de la velocidad con la rapidez. ¿Por qué? Porque la magnitud sí es solo un número, ¿sí? Entonces, en el momento que usted dice, yo no quiero el vector, sino que yo solo quiero su módulo, pues usted tiene que aprender que el módulo sí es un número nomás. Eso quiere decir que el módulo sí es un escalar. Sin embargo, el vector, pues, es un vector y no se puede comparar con un escalar. Entonces, ¿cómo hace entre comillas? Por ahí, como dicen, de hecho, esa expresión no está bien identificada. Convertir la velocidad en un escalar. Realmente usted no está convirtiendo la velocidad en un escalar, sino que lo que está haciendo es tomando la característica de la velocidad, que en este caso es su magnitud, para poderla comparar con la rapidez, ¿sí? Pero no es que está haciendo que la velocidad sea un escalar, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Sino que usted está cogiendo una característica de ello, ¿ya? Entonces, en este caso, usted sabe que esa relación, pues siempre le va a dar que la distancia va a ser mayor o igual que lo que viene a ser el desplazamiento. Y obviamente, si usted divide para t esto de aquí, automáticamente le va a quedar la misma igualdad para la magnitud de la velocidad y la rapidez. Son cosas importantes. Otras cosas que yo también les decía antes, más que todo a los chicos del acompañamiento, yo les decía de que para que se cumplan estas condiciones, ustedes tienen que tener condiciones exactas. Estas condiciones exactas hablan acerca de que usted tenga un movimiento rectilíneo y además tengo un movimiento unidireccional, o sea, que vaya en una sola dirección. O sea que para que se cumpla, o sea, cuando usted tenga estas dos situaciones, usted va a tener el caso en el que la magnitud del desplazamiento es exactamente igual a la distancia, ¿sí? Eso quiere decir que cada vez que usted vea que se cumplen esas condiciones que acaba de escribir, automáticamente usted puede decir que la magnitud de delta x es exactamente igual a la distancia. Y pues por ende, si esas son iguales, pues también obviamente la velocidad, la magnitud de la velocidad también va a ser igual a la rapidez, ¿sí? Eso es lo normal. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, preguntas, dudas. ¿Ya? Eso era lo principal que quería acotar acerca de aquí. Ahora, lo siguiente es acotar acerca del siguiente movimiento, que sería el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pues usted lo que va a tener son tres fórmulas, ¿sí? Lo primero que tienen que entender es que las características de un MRU es que su velocidad, o sea, V es constante, ¿sí? En cambio, la característica de la acá es que V no es constante, pero quien sí es constante es la aceleración, ¿ya? Entonces recuerden que en movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como MRV, ¿ya? Aquí usted hace tres fórmulas, ¿no? Esas tres fórmulas van a ser velocidad final, es igual a velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Dejen poner acá, ¿ya? También tiene la otra fórmula que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por delta x. Y la última que sería delta x es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cosas importantes. Cuando usted está hablando de un MRV, pues las claves van a ser ¿qué? Saber identificar cuándo usar una. Por ejemplo, aquí, esta se utiliza cuando usted no tiene delta x. Entonces, si usted no tiene delta x, utiliza esta. Ya. Si usted, en cambio, acá, si usted no tiene el tiempo, o sea, sin t, usted utiliza la segunda.
Pero cuando usted no tiene la velocidad final, o sea, sin velocidad final, usted utiliza la última. Normalmente la más utilizada es la tóxica, que es la última. Entonces, por ahí puede ir teniendo eso como clave, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro, entonces. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es como el breve resumen de MRU, MRV. Ahora faltaría el resumen de caída libre. Ya. En caída libre, usted de nuevo lo que tiene que analizar es el movimiento. Recuerde que la caída libre, pues, de lo que se trata es de un tipo de caída de ese estilo, ¿ya? Que puede tener una velocidad inicial como no puede tener una velocidad inicial, ¿ya? Puede dejarse caer o no, ya, eso ya depende ya. Entonces, aquí el punto está en que la característica de la caída libre es que primero la caída libre es un MRV, pero es un MRV en el eje Y, ¿sí? Entonces, lo primero que usted tiene que identificar es que si usted tiene un MRV en el eje Y, ¿ya? La aceleración no va a ser cualquiera, sino que va a ser la gravedad, ¿sí? ¿Y hacia dónde siempre apunta la gravedad? Siempre apunta hacia el centro de la Tierra, que para nuestros casos, por nuestro sistema de referencia, pues la gravedad siempre va a apuntar hacia abajo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de esto de aquí. Entonces, una vez usted tiene, por ejemplo, este tipo de enganches, pues usted lo que va a tener es básicamente las mismas fórmulas de MRV, las va a poner para caída libre, solo que la aceleración la va a reemplazar por la gravedad. Y obviamente va a poner ¿qué cosa? Pues va a poner, en este caso, el signo o el símbolo, ¿sí? Recordar también de que la magnitud de la gravedad es igual a G, ¿sí? Por si acaso, pilas con eso. La magnitud de la gravedad, porque la gravedad es una aceleración, o sea, es un vector, la magnitud de eso va a ser G solita, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora sí, vamos, pongamos la primera fórmula. La primera fórmula sería velocidad final es igual a velocidad inicial, ¿ya? Y en vez de la aceleración, ¿sí? La aceleración, como, recuerden, la gravedad es un vector. Entonces yo a todos les pregunto, ¿cuál es la magnitud de la gravedad? Según lo que les estoy diciendo aquí. ¿Cuál es la magnitud de la gravedad? Es G solita. Sin embargo, recuerde que la aceleración es un vector. Entonces usted no puede ponerle solo G. ¿Qué tiene que ponerle? Una dirección. ¿Cómo le pone dirección? En este caso, usted le pone dirección poniéndole un signo, ¿no? Un menos. ¿Por qué le pone menos? Porque recuerde que le dije que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Eso quiere decir que la aceleración es igual a menos G. ¿Ya? Entonces usted aquí va a poner menos la gravedad por el tiempo. ¿Sí? O sea que es exactamente la misma, solo que usted cambia qué cosa, la aceleración, ¿sí? Otra cosa también, pues, delta X ya no va a ser delta X, sino que delta X ahora va a ser delta Y para este caso, ¿sí? O sea, para este caso en general de lo que viene a ser la caída libre, ¿ya? Entonces, resulta ser de que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, y así mismo sería menos dos veces la gravedad por delta Y, ¿sí? Y la última pues sería delta Y es igual a velocidad inicial por T más un medio, no, perdón, no sería más un medio, sino sería menos un medio, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y esas van a ser todas las fórmulas que usted va a utilizar en caída libre. Eso quiere decir que dentro de lo que es caída libre, pues usted va a poder obtener estas tres fórmulas. De nuevo, ¿cuándo usa cada una? Por ejemplo, la primera la usa cuando usted no tiene delta Y. La de acá no la usa cuando usted no tiene T. La última la usa cuando usted no tiene velocidad final. Sí. Entonces, para eso sirve normalmente. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Algo de cerca, ya. Otra característica esencial de la caída libre, aparte que tienen que saber, aparte de las fórmulas, es que, miren, en este punto
¿Ya? ¿Qué pasa con la caída libre en ese punto, en el punto más alto? ¿Ya? Entonces, imagínense, eh, creo que el ejemplo más claro que casi siempre pongo es, ustedes recuerdan cuando estaban viendo lo que era este, por ejemplo, no sé, supongo que la mayoría debe haber visto Iron Man, por ejemplo. No sé si se dieron cuenta, pero hubo una parte donde, por ejemplo, Iron Man, cuando iba volando en la primera película, él dejó como que de tener impulso, dejó de tener aceleración. Y en ese momento como que el traje se le congeló, como que se le apagó todo el traje. Entonces, ¿qué pasaba en el punto más alto? En el punto más alto, si usted ya no tiene aceleración en algún punto y usted pierde la aceleración constante que usted está teniendo en un principio, automáticamente usted va a comenzar a desacelerar. Pero ahí es la gran pregunta, ¿por qué el cuerpo comienza a desacelerar, chicos? ¿Qué es lo que hace que desacelere un cuerpo? ¿Ya? Y eso se debe a que si usted está subiendo, su velocidad está apuntando hacia arriba, ¿ya? Pero chicos, ustedes están haciendo un movimiento horizontal o vertical si usted está subiendo, ¿ah? Si usted está subiendo, está haciendo un movimiento vertical o horizontal. Vertical, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo le pregunto, ¿cuál es la aceleración en un movimiento vertical? ¿Ah? Es la gravedad, ¿no? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Entonces, resulta ser que la gravedad apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el cuerpo, conforme vaya hacia arriba, vaya desacelerando? Pues todo se debe a una suma vectorial. Obviamente, si la velocidad es más grande que la gravedad, pues usted va a tener un movimiento hacia arriba, ¿sí? O sea, siempre se va a seguir yendo hacia arriba. Pero en el momento que la velocidad sea menor que la gravedad, automáticamente, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Ah? Cuando la velocidad, o sea, digamos, cuando este vector B sea más pequeño que el vector G, por ejemplo, así, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el cuerpo? Va a comenzar a desacelerar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la aceleración está yendo en dirección contraria a la velocidad y además la aceleración en dirección contraria tiene un módulo mucho más grande que la velocidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso quiere decir que en algún punto pues vamos a parar. Y entonces es todo lo que ustedes están diciendo. En el punto más alto, que es donde se para, va a suceder una característica esencial, que va a ser que la velocidad en este punto va a ser igual a cero, ¿sí? O sea que la velocidad en y en el punto más alto del movimiento va a ser igual a cero. Pero ojo, solo la velocidad en y, ¿sí? Entonces, esas creo que son las características principales. Otra de las características también esenciales de un movimiento de caída libre es que, por ejemplo, digamos que aquí usted está en un instante de tiempo. Si en este instante de tiempo hacia arriba tiene una magnitud V1, pues en este mismo instante, o sea, en el paralelo que sería acá, porque acá está usted subiendo y acá usted está bajando. Resulta ser que en este punto que está bajando va a tener el mismo vector de aquí, o sea, va a tener la misma magnitud, pero la va a tener apuntando hacia abajo, ¿sí? O sea que ambas van a tener la misma magnitud, pero van a tener diferentes sentidos, ¿sí? Porque en una está usted subiendo y en otra usted está bajando. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, todo bien hasta ahí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahí no les he dado nada que ustedes no sepan. Recordando cosas importantes para ver cómo nos sirve para definir cinemática en dos dimensiones. Ya. Ahora sí, vamos ahora sí a definir cinemática en dos dimensiones. ¿Ya? Primero, ¿qué les dije yo? Que la cinemática en dos dimensiones, como su nombre lo indica, es un movimiento que está en dos dimensiones. Por ejemplo, aquí está esto y se va a mover así. ¿Cuál es la trayectoria que va a seguir algo que se mueve de manera inclinada, chicos? Para no equivocarse, siempre ponemos menos en las fórmulas de la gravedad, ¿verdad? Sí, sí.
Pero, ojo, tiene que tener mucho cuidado, ¿ya? Pese a que usted le ponga menos ahí, usted tiene que entender que hay muchas cosas que siguen siendo vectores. Por ejemplo, esto sigue siendo vector, esto sigue siendo vector, esto sigue siendo vector. Entonces, recuerde de que, por ejemplo, si usted está bajando, dependiendo del desplazamiento que usted lleve en el tramo que usted quiera analizar, usted va a tener que cambiar el signo, o sea que delta Y puede llegar a tener un signo negativo. ¿Y qué va a pasar con la fórmula? La fórmula va a cambiar de signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son vectores, pues al final. Entonces, cada uno puede tener distinta dirección o distinto sentido, ¿sí? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Simplemente se toma la... Correcto. Sí, simplemente se toma menos que para que usted no tenga que siempre hacer este proceso de poner negativo. Pero sin olvidarse que cuando... Y una cosa, esto es algo importante. Cuando usted en la fórmula, usted ya reemplaza el menos, ¿ya? Esta G ya no es un vector, ¿sí? ¿Esa G qué es? Un escalar. O sea, es un número. Y de hecho siempre va a ser el mismo número, que es 9.8 o 10. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es que se toma la gravedad como negativa, sino que más bien se representa la gravedad como prácticamente como una de las tantas formas que usted puede representar un vector. En este caso sería poniendo su magnitud, que sería g, y poniendo su sentido, que sería menos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora sí, pasamos al movimiento parabólico. Entonces, ¿qué es el primer movimiento en dos dimensiones que vamos a ver? Resulta ser que este movimiento sea de esta manera. ¿Cuál es la idea? Resulta ser que este vector ya, ya no se está moviendo en una sola dimensión. ¿Y por qué decimos que antes se movía en una sola dimensión? ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, cuando teníamos MRU, nos movíamos siempre en el eje X, ¿no? Cuando teníamos MRV, también nos movíamos en el eje X. O teníamos caída libre, ¿en qué eje nos movíamos? En el eje Y. Pero mire cómo ahora se va a dar este movimiento. Este movimiento se da como un lanzamiento. Y recuerde que siempre que usted lanza, pues si va de manera inclinada esa velocidad pues va a generar una trayectoria como el estilo que ven aquí. Por eso este se llama tiro parabólico o movimiento parabólico también. ¿Ya? Ahora, cuando usted tiene este tipo de movimiento, ya, usted tiene que entender que usted tiene varias velocidades. Primero, esta primera velocidad que usted ve aquí va a ser V solita, ¿ya? V solita, ¿qué es? V solita es una velocidad en ¿cuántas dimensiones? Ah, V solita, ¿en cuántas dimensiones es? En dos, ¿no? Correcto. Ya, entonces, como V solita es una velocidad en dos dimensiones, recuerde, si la velocidad es en dos dimensiones y dijimos que la velocidad es una cantidad vectorial, ¿qué quiere decir eso? Dice, cuando se lanza a 90 grados un tiro parabólico, sería una caída libre. Podemos probar eso, podemos probarlo con las fórmulas, ¿sí? Pero en general, si usted lanza verticalmente, pues la idea es que sea una caída libre. ¿Sí? Más que todo, si es que no está teniendo en consideración una cosa importante, todos estos movimientos y toda la cinemática que usted estudia dentro de SPOL tiene un supuesto. El supuesto es que usted no considere el rechazo del aire, ¿sí? Eso quiere decir de que, porque recuerde, en un movimiento en la vida real, pues aparte de la velocidad, aparte de la aceleración, hay algo más que lo detiene a uno, que en este caso es la resistencia del aire. ¿Qué tan fuerte va el aire en el momento que usted está haciendo un movimiento? ¿Ya? Sin embargo, recuerde que todos los movimientos que usted ve en SPOL, o sea, al menos todos los del pre, usted lo ve rechazando la resistencia del aire. O sea, usted se olvida de que existe eso. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, como les decía, esta velocidad
vamos a verlo por tramos. Aquí va a haber una velocidad v, ¿ya? Y acá también. Entonces, veámoslo al principio. Este es un vector, ¿qué, chicos? ¿Un vector en cuántas dimensiones? En dos, ¿ya? Y esto, para eso les hice el recorderis del principio. Si esto es un vector en dos dimensiones, van a tener sus componentes. O sea que si este es v, este va a ser vx, y hacia arriba va a ser vy. ¿Sí? ¿Cuál es la cosa aquí de que para un movimiento parabólico, vy sigue un movimiento de tipo caída libre y vx sigue un movimiento de tipo mru? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que, ¿qué fórmulas va a poder usted utilizar? Si la coordenada en X sigue un MRU, la coordenada en Y sigue una caída libre. ¿Ya? Pues usted va a poder utilizar las fórmulas de caída libre, que son las que no las voy a volver a copiar, así que solo copiamos y pegamos de las que ya puse acá. Entonces, usted para calcular cualquier cosa de VY va a poder utilizar esas. Y para calcular cualquier cosa de Vx, pues va a poder utilizar que la velocidad es igual a delta X sobre el tiempo. ¿Sí? Ya, hasta ahí todo chéverazo. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar en el punto más alto? Si esto es V. ¿Cómo van a ser sus coordenadas? Pues primero, V va a tener a Vx. Pero Vy, ¿qué pasa? Y de hecho, eso viene de caída libre. ¿Qué pasa en el punto más alto con caída libre? Vy es cero, correcto. Entonces, en este punto, Vy es como se rechaza y Vy sería cero. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O todo claro? ¿Ya? Y acá, asimismo, va a tener una velocidad v. Y esta velocidad v, pues, va a tener su coordenada en x, Vy, va a tener su coordenada, perdón, Vx y acá va a tener Vy. Pero ¿qué sucede aquí? Pues que en cada intervalo, por ejemplo, aquí, si usted tiene una velocidad V1, pues acá esa velocidad va a ser V1 mismo, pero en negativo, porque es como que las velocidades son el opuesto en sus paralelos. O sea, por ejemplo, en la misma parte o en la misma posición en la que se está cayendo aquí, ¿ya? Acá, en el otro lado, pues voy a tener el mismo vector, pero opuesto, el opuesto de ese vector. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Listo. Ya. Entonces, esas son las características principales. Otra de las cosas importantes, pues que usted debe saber es que si Vx sigue MRU, eso quiere decir de que en todas las velocidades que yo esté analizando, la velocidad en X siempre va a ser exactamente la misma en cualquier instante de tiempo. La única que va a variar es la velocidad en Y. ¿Por qué? Porque la velocidad en Y es una caída libre, un movimiento de tipo MRV. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo está claro hasta ahí?
Sí, todo súper claro hasta ahí. Sí me puedo retirar del place. Dale serio, pues. ¿Qué cosa quiere que repita? Todo, ¿cómo que todo? Si ya vamos a hacer ejercicio ya. La de las velocidades en X. Ah, ya. Que en cualquier instante de tiempo, la velocidad en X va a ser la misma. La única que va a variar es la velocidad en Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que en el eje X está pasando qué tipo de movimiento, MRU. Y ahí resulta ser que la velocidad pues no cambia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora sí. Esto lo va a subir a YouTube. Porque sí. Depende del ánimo. ¿No? A ver. Entonces, ahora vamos a hacer algo prometedor. ¿Ya? ¿Qué les parece si hoy con todos les propongo hallar la fórmula para calcular la altura máxima? ¿Ya? Vamos a intentar hallar la fórmula de la altura máxima. ¿Ok? Entonces, de nuevo, asimismo, ¿qué vamos a tener? Ojo que el ejercicio que vamos a hacer ahorita es un ejercicio general. ¿A qué me refiero? De que con este vamos recién a hallar una fórmula que me va a servir para hallar las alturas máximas de todos los otros ejercicios. ¿Ok? Ya, entonces teniendo esto en cuenta, usted es igual a 2 que no recuerdo, y ahí se despejaba. Correcto, pero aquí el punto está en que yo no quiero que usted aprenda la fórmula. ¿Sí? Yo no quiero, porque la fórmula, si quieren, les pongo foto y ya está. Aquí lo importante es que usted analice, usted sepa de dónde sale eso, porque si usted sabe de dónde sale eso, escúcheme, si usted sabe demostrar la fórmula de la altura máxima, pues usted va a poder hacer cualquier ejercicio de altura máxima, ¿sí? Cualquier altura. Yo si quiere le pongo aquí la fórmula es esta. H max es igual a velocidad al cuadrado dividida para dos veces la gravedad. O en algunos casos también se la toma como velocidad inicial, o sea, Gmax también, Hmax, pues también puede ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta dividido para 2G. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la fórmula. Pero aquí el punto está en saber analizarlo. ¿Sí? Y esas son, dice, como diría profesor, que con esas recetas estudiantes. Dice, bro, usas la fórmula del final al cuadrado de la velocidad final cero y después y ya. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Ya? Miren, lo primero que ustedes tienen que entender es que cada vez que ustedes analizan cualquier tipo de movimiento, ustedes tienen que analizar un movimiento por partes, por tramos o por cuerpos. En esta situación que yo estoy analizando, nosotros vamos a hacer un análisis de la velocidad o el movimiento por tramos o por cuerpos. Por cuerpos no puede ser porque ¿cuántos cuerpos tenemos en este movimiento que estamos haciendo? ¿Ah? Uno nomás, ¿no? Entonces no podemos hacer una comparación de cuerpos porque solo tenemos uno. En este caso es la esferita que está ahí. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es algo por tramos. Entonces nosotros necesitamos escoger un tramo de todo el movimiento que detecte, que detecte la altura máxima. Entonces, ¿qué les parece esta idea? Coger todo el tramo hasta llegar a esta parte que vendría a ser la altura máxima. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted, pues, coja este tramo, ¿ya? Para escoger la parte de la altura máxima, ¿ya?
Entonces, solo vamos a analizar como que el movimiento en ese tramo. Entonces, digamos que este es el punto A, este es el punto B, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es el análisis en el tramo AB, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos el análisis en el tramo AB, primero vamos a partir con una idea clara, que la velocidad, en este caso, vamos a tener una, ¿sí? Ya, entonces, B sub cero va a ser la velocidad inicial, ¿ya? Vamos a decir que teta es el ángulo de lanzamiento. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene un ángulo de lanzamiento? Pues porque, mire, al momento de poner esta velocidad, nosotros vamos a tener un ángulo así, mire, ¿ve? ¿Sí? Un ángulo con respecto a un horizontal, ¿ya? Entonces, G ya sabemos que va a ser la gravedad y velocidad en Y es velocidad inicial en Y. Y recuerden que la velocidad inicial en Y pregunta, y esto es pregunta de vectores, ¿a qué es igual la velocidad inicial en Y? En vectores. Recuerden que ustedes tienen el vector V, ¿no? Que es este de aquí, el primerito que ven ahí. Ese V tiene, ¿se acuerdan? Tienen coordenadas, que en este caso vendría a ser la coordenada en X y la coordenada en Y. Pregunta, ¿cómo hallábamos las coordenadas en vectores? ¿Se acuerdan? Era el módulo del vector. ¿Cuál es el módulo de V? Sería la magnitud de V, ¿no? Sí. ¿Y eso multiplicado por quién? ¿Ah? Nadie. Entonces, si nosotros movemos esto, acá se me forma el triángulo, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Pues lo que tengo que yo ver es hacia dónde está apuntando el ángulo de referencia. Entonces, recuerden que el ángulo de referencia que yo tengo está aquí, ¿no? Entonces, ¿quién está opuesto al ángulo de referencia? En este caso sería la velocidad en Y. Entonces, como la velocidad en Y está opuesto a al ángulo de referencia, este va a tener el seno clavado aquí, ¿sí? Y la velocidad en X va a tener ¿qué cosa? El módulo de la velocidad multiplicado por, en cambio, el coseno. Pues si uno tiene el seno, el otro tiene el coseno. Eso lo aprendimos. eh, ya. Entonces, eso podemos hacerlo para tener exactamente, como quien dice, la velocidad en X también. Entonces ya tenemos velocidad en Y, velocidad en X. ¿Qué vamos a hacer para hacer el análisis del tramo? Podemos utilizar cualquier fórmula. En este caso, yo les recomendaría que no tenemos, por ejemplo, no tenemos delta Y. Entonces vamos a usar una de las fórmulas de caída libre, por ejemplo esta, para ayudarnos a llegar a un resultado. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a utilizar la de aquí, la de la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Entonces, la gravedad no la voy a cambiar, la voy a dejar como G. Ya después vemos qué hacemos, ¿ok? Entonces, si yo analizo el tramo AB, ¿cuál es la velocidad inicial? Es velocidad inicial, ¿sí o no? Pero ¿qué característica va a tener en el eje Y el punto final? Y eso se las dije. ¿Ah? ¿Qué característica va a tener en el punto más alto? Que la velocidad, correcto, que la velocidad final en Y va a ser cero. Entonces, esto va a ser cero y aquí me va a quedar gravedad por T. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque les dije que esa era una característica de el movimiento. Siempre en el punto más alto, ¿sí? La velocidad en Y va a ser cero. Entonces recuerden que siempre que usted hace un análisis con la gravedad, está haciendo
un análisis de la velocidad en Y, ¿ok? Entonces aquí lo que tiene que hacer es despejar. Entonces, por ejemplo, aquí usted puede despejar el tiempo, por ejemplo. Entonces, GT lo paso acá, velocidad inicial, entonces C es igual a velocidad inicial en Y dividido para G, ¿ok? Y ahora que ya tenemos esto, ¿ya? Ahora podemos usar eso que ya tenemos ahí, pero en otra fórmula, ¿sí? Entonces recuerden que nosotros qué queremos obtener. O sea, ¿cuál es el fin del ejercicio que estamos haciendo? El ejercicio que estamos haciendo es hallar la fórmula de la altura máxima. De todas esas fórmulas, ¿qué fórmula me va a ayudar a obtener la altura? En este caso. ¿Sí o no que sería esta? La tóxica, correcto. De hecho, la tóxica casi siempre ayuda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque delta Y va a tener que ver con H max, pues, ¿ya? Entonces, delta Y es igual a velocidad inicial por T menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya. Pregunta, chicos. Delta Y, ¿cómo, ¿cuál es el desplazamiento en Y desde A hasta B? Entonces, yo tengo que ver, desde aquí está A hasta aquí está B. Entonces, esto va a ser el desplazamiento en Y. Pero el desplazamiento en Y, como es un vector, usted puede ver cuál es la magnitud de ese vector. ¿Ah? ¿Cuál es la magnitud de ese vector? Del vector delta Y, del que acabo de dibujar. Que sería todo, como que todo lo que sube. ¿Ah? H, correcto. H max. Así es. ¿Y qué sentido va a tener? Positivo, por eso le va a poner más H. ¿Ok? Porque va hacia arriba. ¿Ya? Ya. Entonces, en este caso, esto delta Y, pues va a ser H max directamente. ¿Sí? Con el signo más. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, la velocidad inicial, pues no la conoce, la deja ahí. Pero el tiempo, sí lo conocía, ¿no? ¿A qué era igual el tiempo? ¿A qué era igual el tiempo? Era igual a velocidad inicial en Y dividido para la gravedad. Pero recuerde que esta velocidad, pues también es velocidad inicial en Y, ¿sí? Por si acaso. Y acá lo mismo, pues. El tiempo al cuadrado, pues usted pone velocidad inicial en Y dividida para G y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora podemos operar esto que estamos reemplazando aquí, ¿sí? Entonces, si operamos, me va a quedar H max por aquí. Y esto es un ejercicio básico, ¿no? Multiplico esto por esto y me queda velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Dividido por la gravedad. Acá, más de lo mismo, va a quedar un medio de la gravedad por velocidad inicial en y al cuadrado dividido por la gravedad al cuadrado. Pero la gravedad se puede ir con este, ya. Y al final la fórmula le va quedando así. H max es igual a velocidad inicial en y dividida por la gravedad menos uno a ver, velocidad inicial al cuadrado dividido para 2G. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la cosa aquí? Que nosotros podemos factorizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos factorizar eso? Ah, ¿se podría factorizar eso de ahí? Ya. ¿Qué factor común se le puede sacar? G. Ya. Y velocidad inicial en y, pues también se le puede sacar. Ya. Entonces,
usted puede sacar aquí en este caso velocidad inicial de y. Ah, no, pero ambas las tiene al cuadrado, por ese caso. Me estaba olvidando el cuadrado. Te puede sacar como velocidad inicial en y además sacar la gravedad. O sea, puede sacar ambas como factor común. Entonces le va a quedar aquí uno y acá le va a quedar menos un medio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y uno menos un medio, ¿cuánto es? Un medio multiplicado por la velocidad inicial de y sobre g y acaba de obtener h max. Esto quiere decir que h max es igual a velocidad inicial dividida para 2 veces g, que es exactamente la fórmula que les puse acá arriba, ¿no? ¿Sí? Pero también esa ahí la pueden reemplazar porque recuerden, ojo que está el cuadrado, me estaba olvidando el cuadrado, ¿ves? Sí, ven, el cuadrado que está aquí, ¿sí? Entonces, hasta ahí, eso es el ejercicio, analizar el movimiento. Entonces, ustedes con lo que se tienen que quedar no es con la fórmula, sino que es con analizar cómo ustedes analizan por tramos, cuáles son los tramos adecuados o los tramos que usted debe escoger para poder llegar bien a la respuesta del movimiento, ¿sí? Y así. Pero recuerde que Hmax, ¿cómo también se podría expresar? Aquí les dije que la velocidad inicial en y, pues también puede ser vista como la magnitud de la velocidad multiplicado por el seno de teta. Y recuerden que todo esto está elevado al cuadrado, dividido para 2 veces la gravedad. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de la fórmula con la que usted puede hallar eso. ¿Sí? Profe, el primero debería de ser el cuadrado también. Sí, 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 el primero es al cuadrado también. ¿Ya? Y así usted acaba de hacer el ejercicio en el cual tiene que hacer que, pues, calcular, en este caso, la altura máxima de ese cuerpo. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo claro? Ya. Entonces, ahora vamos a ver otra. ¿Qué les parece si ahora, en cambio, el cuestionamiento que nos vamos a hacer es qué pasa con el tiempo de vuelo? Pues más de lo mismo, va a tener mismo escenario, mismo movimiento parabólico, ¿ya? Y ahora el reto va a ser hallar el tiempo de vuelo total de esto de aquí, ¿ya? Ahora, para hallar el tiempo de vuelo total de este de aquí, ¿ya? Lo que usted tiene que hacer, pues primero es tomar, dicen. Usted lo primero que puede hacer es la ecuación de la posición vertical, ¿ya? Entonces recuerde que y es igual a qué. O sea, primero puede tomar dos fórmulas. La primera fórmula que vamos a tomar es la tóxica, sí, que es la que les dije que es la que está en la sopa, ¿ya? Y además, otra que también nos va a agradar es la de la velocidad en X. ¿Cuál es la fórmula que me ayuda en velocidad en X, chicos? Es que la velocidad en X es igual a qué? A delta X dividido por el tiempo, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos a tener esas dos fórmulas ahí para ver si podemos hallar alguna solución. Entonces, en este caso, ya, podríamos ver primero la ecuación de la posición vertical.
La ecuación de la posición vertical, pues lo único que podríamos cambiar es que la velocidad inicial en y, ya sabemos que es la magnitud de la velocidad multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Eso se los dije en el pasado, en el ejercicio que hicimos en antes, ¿ya? Ahora, una vez usted tiene esto, ¿qué podría hacer? Primero, si usted quiere todo el tramo, ¿ya? ¿Cuánto va a valer delta y en todo el tramo? Delta y. ¿Ah? Delta y en todo el tramo, ¿cuánto va a valer? Ah, chicos, ¿cuánto va a valer delta y en todo el tramo? Cero, correcto. ¿Por qué? Porque recuerde que verticalmente usted estaba aquí y volvió a estar aquí, ¿sí? Y lo único que le interesa en delta y es el vertical. Entonces esto sería cero, ¿ya? Y la velocidad inicial en y, pues ya sabe que es v, que es el módulo, multiplicado por el seno del ángulo. Y todo esto multiplicado por t, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Ahora que usted ya tiene esto, pues lo siguiente sería poder despejar. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí a mí me interesaría que vean que le puedo sacar factor común, ¿no? Puedo sacar factor común t. Entonces, si saco factor común t, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el módulo de v multiplicado por el seno del ángulo menos un medio de la gravedad por tiempo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que esto qué es. ¿Qué es eso de ahí? Matemáticas. ¿Qué es eso de ahí, chicos? ¿Ah? Es más, ¿qué era esto de aquí, según matemáticas? Recuerden lo que queremos hacer. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Hallar el tiempo de vuelo, o sea, la ecuación del tiempo de vuelo. ¿Quién es mi incógnita de interés en este caso? ¿Ah? ¿Quién es mi incógnita de interés de lo que estoy haciendo? ¿Sí o no que sería T? Que T es mi, en este caso, mi magnitud de interés. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero hallar, pues. Entonces, si T es mi magnitud de interés, vuelvo y les pregunto a todos, ¿qué es esto? Chicos, tengo T al cuadrado y tengo otro término que tiene T. Eso en matemáticas, ¿cómo se llama? Se llama una expresión cuadrática, ¿sí? Y tienen una expresión cuadrática igualada a cero. ¿Cómo resuelven ese tipo de ecuaciones, chicos? Factorizando, ¿sí? Factorizando. Porque lo que estoy resolviendo aquí no es más que una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero encontrar es tiempo. Y la expresión que yo tengo es t cuadrado y la otra tiene t. Todo lo demás es constante. Lo único que me interesa es t, porque es lo que yo quiero hallar, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando algo que se está multiplicando es igual a cero? Ellos ya saben eso, pues. ¿Qué pasa cuando A por B es igual a cero? Eso pasa así solo si A es igual a cero o B es igual a cero. Entonces, lo mismo pasa acá, pues. Esto pasa sí y solo si T es igual a cero o la velocidad por el seno de teta menos un medio de g por t es igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿el t igual a cero tiene sentido? No, porque un movimiento no dura 0 segundos, porque si dura 0 segundos, pues no te estás moviendo, ¿no? Entonces, quizás la respuesta está en el otro lado. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de despejar de la mejor manera. Entonces, ese menos un medio lo paso al otro lado, de esta manera.
Y aquí dejo la velocidad por el seno de teta. Y el 2 lo paso a multiplicar. Y la gravedad la paso a dividir. Y ahí tengo qué cosa. El tiempo de vuelo total de todo el movimiento parabólico. Sí, todo el movimiento parabólico. Ya. Y ahora que yo tengo el tiempo de vuelo total de todo el movimiento parabólico, ya. ¿Qué pasaría si yo solo quiero saber el tiempo de vuelo hasta la mitad? Hasta aquí. ¿Qué tendría que hacer? Suponiendo que estoy haciendo la parábola completa. ¿Cuál es la característica de las parábolas en matemáticas? Que son simétricas. Son simétricas, correcto. Si son simétricas, entonces si yo quiero hallar solo el tiempo de vuelo de la mitad, pues lo que tengo que hacer es esta fórmula, dividirla para dos. Entonces, por así decirlo, el tiempo, el tiempo de subida va a ser la mitad de esto, y la mitad de esto es dividir para 2 el 2. Entonces, el tiempo de subida simplemente va a ser el módulo por el seno de teta dividido por la gravedad. Y el tiempo de bajada también va a ser lo mismo. Y hasta ahí, todo correcto. ¿Ok? Preguntas, dudas, o todo claro hasta ahí. Ya, entonces ya tengo el tiempo de vuelo, tengo la altura máxima. Y otra cosa que a veces no, también nos interesa es el alcance horizontal, ¿sí? Que va a ser lo último que vamos a ver. Alcance horizontal. ¿Cómo usted halla el alcance horizontal, en cambio? Ya. Para el alcance horizontal, ¿sí? Usted lo único que va a hacer es, de nuevo, mismo terreno, o sea, tiene el mismo movimiento. El alcance total, pues va a ser, el alcance horizontal va a ser todo lo que mide esto, miren, ve. Esto va a ser el alcance horizontal, ¿sí? Entonces, para hallar el alcance horizontal, lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas que dije antes, ¿no? Que la velocidad, por ejemplo, es delta x sobre t. Y recuerden que también ya tengo el tiempo de vuelo. ¿A qué era igual el tiempo de vuelo? Eso lo tenía por acá, el tiempo de vuelo completo. Era esto, ¿no? Entonces vamos a intentar usar lo que ya tenemos. Pero sí, pues, entonces si tengo todo el tiempo de vuelo total, lo que podría hacer es la velocidad, multiplicarla por t y dejar como delta x, ¿no? Sí. Entonces, si ya tengo el tiempo que está ahí, que es el tiempo de vuelo, lo que puedo hacer es que en vez de t, pues lo puedo reemplazar pues simplemente en la ecuación de acá. ¿Ya? Y esto multiplicado por t y dividido para eso, ¿no? Entonces, ahí lo... Ya, a ver, la velocidad en x aquí era igual a la magnitud de la velocidad, pero por el seno de teta, ¿sí? Ah, no, perdón, el coseno de teta, porque es x.
Ya. Y entonces Bx pues va a ser el módulo por el coseno de teta. Todo esto por el tiempo, pero el tiempo aquí es igual a esto, pues, lo reemplácelo, pues. 2 por la magnitud de v por el seno del ángulo dividido para g, ¿ok? Entonces delta x es igual a la magnitud de la velocidad. Ya, entonces aquí va. Chicos, ¿qué están viendo ahorita en matemáticas? ¿Qué están viendo ahorita en matemáticas? Dice, dice, ¿qué están viendo ahorita en matemáticas? Ya, pues, aquí es igual eso que subrayé de verde. ¿Ah? Aquí es igual eso que subrayé de verde. 2 por el seno de teta por el coseno de teta. Eso es igual a, ¿qué cosa? El seno del doble ángulo, no el coseno, ¿sí? Es el seno del doble ángulo. Entonces, todo eso de verde te va a poner aquí por V y todo eso de verde le va a quedar el seno del doble ángulo. Todo dividido para G. Pero V por V es igual a V al cuadrado por el seno del doble ángulo dividido para G. Ya. Y ya tiene cómo sacar el alcance máximo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo aplicamos todo esto que hemos aprendido, pero ahora a un ejercicio con números, porque hasta ahorita hemos hecho puros ejercicios con letras, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejercicio con números, ¿ok? Dice, una bala de cañón se dispara desde el suelo, ¿sí? Con una rapidez de 25 metros sobre segundos, con un ángulo de elevación de 50 grados con respecto al eje positivo de las X. Determinar la velocidad en coordenadas cartesianas de la bala cuando ha descendido la mitad de su altura. ¿Sí? Uy, ¿cómo haríamos eso? Ya. Entonces, como siempre, primero plantear el problema. Entonces, en este caso, así mismo, vamos a tener así y vamos a proyectar esto así. ¿Ok? Ya sabemos que la altura máxima es aquí. Ya. Pero, ¿ustedes quieren analizar el movimiento completo o no en este ejercicio? ¿Se analiza el movimiento completo, sí o no? ¿Ah? ¿Hasta dónde? Y de la mitad. Hasta la mitad, correcto. Entonces, usted solo lo va a analizar, por ejemplo, hasta aquí, ¿no? Que hasta aquí sería hasta h max sobre 2.
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer nosotros es tratar de coger un tramo estratégico, ¿ya? El tramo estratégico que vamos a coger nosotros va a ser este, porque nos conviene, ¿sí? Podríamos coger ese tramo, pero también podríamos coger el otro tramo de acá. O sea, incluso podríamos usar los dos, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio, lo que más o menos nos dé, ¿ya? Entonces, yo aprovecharía el ángulo que me dan, porque me dicen que se dispara desde el suelo con una rapidez de velocidad. O sea, V es igual a 25 metros sobre segundos, pero, o sea, como es rapidez, sería la magnitud, ¿sí? Entonces, la magnitud de V es 25. Pero ya saben que esto tiene una coordenada en y una coordenada en X. Y aquí va a tener un ángulo que es el ángulo de 55 grados. Pero recuerde que si usted quiere hallar las coordenadas, por ejemplo, en X, esto va a ser la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 55 grados. ¿Y cómo voy a hallar BY? Pues BY va a ser la magnitud del vector por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si usted ya tiene la magnitud, ¿cuánto vale la magnitud? 25. ¿Cuánto le da 25 por el coseno de 55? ¿Y cuánto le da 25 por el seno de, 20 de 55? ¿Cuánto le dan esos X? Ah, pongan la cálculo. 19.09. ¿Cuál es 19.09? Seguro. A mí me sale BX, me sale 14.3 y BY me sale 20.5. ¿Sí? Sí, correcto. 14.34, pero lo redondeamos a 3, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, ahí ustedes pueden utilizar una teoría. Ustedes lo que quieren hallar es determinar la velocidad en coordenadas cartesianas cuando la bala ha descendido a la mitad de su altura. O sea, aquí. Si ustedes quieren hallar esta velocidad. ¿Cuál es el problema de esta velocidad? Pues que esta velocidad, ustedes acaban ya de conocer qué cosa. Ya tienen a Vx. ¿Por qué? Porque Vx es constante siempre. Entonces, aquí Vx, ¿qué valor va a tener? Va a tener 14.3i. ¿Por qué i? ¿Por qué esto va a ser i? ¿Y por qué esto va a ser j? Porque son vectores, pues. Vectores verticales y horizontales. ¿Ok? Entonces, ya tenemos eso. Ahora, recuerden que lo que yo quiero es este. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la otra coordenada. ¿Cómo hallo la otra coordenada? Entonces, para hallar la otra coordenada, lo que nosotros vamos a hacer es analizar el tramo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo sugeriría calcular, por ejemplo, tratar de calcular Hmax. ¿Con qué objetivo? Para saber a cuánto de altura queda cada uno, ¿sí? Podríamos hacer eso, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es,
calcular Hmax, ¿ok? Y eso, pero lastimosamente lo voy a tener que hacer en el otro, acá. Entonces, para calcular Hmax, voy a usar esta fórmula. Velocidad final en g al cuadrado es igual a velocidad inicial en g al cuadrado menos dos veces la gravedad por delta y. Si usted quiere calcular Hmax, ¿qué tramo tenemos que coger? ¿El rosado o el verde? Si usted quiere calcular Hmax, ¿el rosado o el verde? Rosado, correcto. Entonces, pilas. Vamos a calcular tramo rosado. Entonces, en el tramo rosado, la velocidad final en y del tramo rosado, o sea, la velocidad final en y aquí, sería cero, ¿no? Ya, pues ya la tiene ya. Y la velocidad inicial en y, también ya la calculo acá. Es 20,5. 20,5 al cuadrado. Y la gravedad, pues ya sabe que es 9,8. Y delta y, ¿cuánto sería delta y? Para el tramo rosado. Para el tramo rosado, delta y sería, delta y es igual a H max positivo. ¿Sí? Y ya, se acabó. Entonces, eso quiere decir que delta y es H max. ¿Y qué toca hacer? Pues despejar, chicos. Aprender a despejar, nomás. Tú te despeja esto y H max les va a quedar igual a que H max les va a quedar. Si pasan, si, o sea, si pasamos esto al otro lado, les va a quedar así, ¿no? 2 por 9,8 de 20,5 al cuadrado. Y luego pueden poner que H max es igual a 20,5 al cuadrado dividido por A2 por 9,8. Y todo esto, si lo ponen en calculadora, le va a quedar a usted, vamos a ver, pónganla en la calculadora, yo también lo voy a poner, pero el primero que saque el resultado mejor. Ya. Esto sale 21,44. ¿Sí? Entonces ya tiene H max. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora calculemos. Recuerden que yo no quiero obtener H max. Yo lo que quiero obtener es esta velocidad. Entonces, ahora para hallar esa velocidad vamos a usar este tramo. Entonces, ahora vamos a analizar el tramo verde. Pero yo qué quiero buscar del tramo verde. Quiero buscar la velocidad final, ¿no? Pero puedo usar la misma fórmula, porque igual la velocidad final aparece aquí. Y de hecho, ¿por qué yo escojo esa fórmula y no escogí, por ejemplo, la tóxica? ¿Quién me dice por qué no escogí la tóxica y por qué escogí la otra fórmula para hacer esto? Y no escogí la tóxica, la de siempre. ¿Ah? Ah, chicos, porque quería saber cuál era H max. Exacto, por lo que dice Andrés, porque no hay tiempo. Y ahí es donde la ciencia se va. O sea, todo lo que a veces nos enseñan, las fórmulas. Eh, usted tiene que, por eso hacer las cosas con sentido, ¿sí? Entonces, correcto. Usted utiliza esta fórmula porque no hay tiempo, pues. Entonces, como no hay tiempo, por eso utiliza esa fórmula. ¿Ok? Ya. Ahora, si vamos a hacer el tramo verde, vamos a volver a utilizar la misma fórmula porque no hay tiempo. Ya. Entonces, aquí vamos a reemplazar. Primero, ¿cuánto, cuánto estoy recorriendo desde este punto hasta este punto? O sea, ¿cuánto estoy recorriendo aquí, en esto de amarillo? ¿Ah? Entonces, lo que tenemos que hacer es medir. Recuerde que todo esto es H max, pero si de aquí hasta acá es H max medios,
pues de aquí hasta arriba también va a ser H max medios. La regla es ser la mitad. Entonces, el delta Y aquí va a ser igual a menos H max medios. ¿Por qué menos? Porque está bajando, pues. Recuerda que la gravedad, perdón, que delta Y es un vector. Entonces, esto quedaría menos 2 por 9,8 y por menos H max medios. Entonces, como es H max medios, bueno, ya mismo lo reemplazo. En ese tramo, ¿la velocidad inicial cuánto es? En el tramo verde. Velocidad inicial, ¿cuánto es? Tramo verde. La velocidad inicial comienza aquí, en el tramo verde, el punto más alto. Entonces, la velocidad inicial en Y es cero, ¿sí? Entonces, esto va a valer cero y la velocidad final en Y, eso es lo que quiero hallar, pues, ¿no? Entonces, aquí Hmax, acuérdense que lo sacamos en antes, 0,21,44, y aquí queda menos, menos, más, se va. ¿Y cuánto me queda toda esta multiplicación? Toda esta multiplicación me queda, la voy a poner en la calma, me queda 209,72. Pero recuerden que tenemos velocidad final en y cuadrado, entonces puedo despejar. Pero ¿qué pasa si paso la raíz de matemáticas? ¿Qué pasa si paso la raíz, chicos? Según matemáticas. Correcto, más menos. ¿Ya? Y esto sería más menos, sacamos la raíz y la raíz me da 14,5. Pero aquí usted lo que tiene que sacar es que si le da los resultados, es que el 14,5 es el ascenso y el menos 14,5 es el descenso. Esa parte que está aquí está en descenso o en ascenso. ¿Ah? Esa parte que está ahí está en ascenso o descenso. Descenso, correcto. Entonces, como está en descenso, ¿con cuál se va a quedar? Pues la respuesta correcta es esta, menos 14,5. Pero ojo, esto es un vector, y es un vector velocidad, y está apuntando verticalmente, entonces va a ser menos 14,5 J. Entonces resulta ser que la velocidad final, total, o sea, el vector compuesto de dos dimensiones, va a estar compuesto por la coordenada en X, que siempre es la misma, 14,3i, menos lo que acabo de hallar, que me salió 14,5J. Y ese sería el vector velocidad final, es lo que me piden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, dudas acerca de esto. Este ejercicio es bastante, bastante común. Ya, o sea, tómenle foto ahí y ahí les pongo el otro, ¿ya? Ya le tomaron foto, ahora tomen foto al de acá. Ya. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos, ¿ok? Recuerden a todos los chicos de el acompañamiento, pues obviamente les voy a pasar lo que sería la clase, ¿no? Mientras que, bueno, para los chicos que en cambio no están en el acompañamiento, recuerden que todavía pueden entrar al acompañamiento aún después de la lección general. Y curiosamente ahorita estamos abriendo un descuento, ¿sí? En caso de que se quieran meter y no estén dentro del acompañamiento. Ahorita les voy a mostrar los datos.
pues si no están dentro del acompañamiento, pueden, pueden inscribirse aún. Realmente el valor, pues está en un precio promocional así mismo. Solo va a estar durante esta semana hasta prácticamente lo que viene a ser el fin de semana. Entonces, todos los que estén interesados en comprar lo que falta del acompañamiento y obviamente con las grabaciones pasadas, pues no de todo lo que era antes de la elección general, pues pueden comprarlo ahora. El valor va a estar en tan solo $25 hasta este fin de semana. Entonces, todos los que estén interesados en entrar al acompañamiento de física, pueden escribirme a mi número. Y pues los que ya están en el acompañamiento, pues ya les voy a pasar la grabación y todos los documentos aquí. ¿Ya? Entonces, todos los que estén interesados en entrar, pueden escribirme y ese será el valor del curso. Otra cosa, si alguno de ustedes estuvieron en la lección general, ¿sí? Solo para los que estuvieron en la lección general conmigo, o sea, que se hayan preparado conmigo en la lección general, no estoy hablando de los chicos del acompañamiento, sino de los que se prepararon conmigo en la lección general, el acompañamiento no les va a salir en 25, sino que les sale en 20, ¿sí? O sea, solo para los de la elección general. En $20 va a estar la promoción, ¿sí? Asimismo, hasta el fin de semana. Entonces, todos los que quieran estar dentro del acompañamiento pueden unirse. Recuerden que si compran el acompañamiento, pues el acompañamiento no solo les viene las clases que vamos a tener de preparación para los talleres, de preparación para las pruebas de salida, y bueno, las clases cotidianas en los horarios normales, sino que también les va a incluir lo que es el intensivo para el examen final, ¿sí? Entonces, ahí está la ganga. Ahí pueden llevarlo y todos los que no estén inscritos, pues me pueden escribir al número que ven en pantalla. Entonces, los dejo dormir. Ya saben, cualquier información me pueden escribir ese número. Profe, una pregunta. Entonces, sí, dígame. ¿El intensivo para el examen final abarca todos los temas del pre o cómo? No, en el intensivo de examen final, lo que hacemos es solucionar el examen final. O sea, solucionar exámenes finales. Y obviamente, pues vamos dando ciertos temas. Lo más probable es que en ese momento, los temas que se den por completo, pues lo más seguro es que sean como que vamos recapitulando. O sea, no es lo mismo que las clases normales del acompañamiento, porque, mira, por ejemplo, aquí, en este tipo de clases, yo me tomo la molestia, por ejemplo, de poderles explicar desde cero MRV, caída libre, y poder definir, por ejemplo, lo que es tiro parabólico. En cambio, en las clases en intensivo, o sea, yo lo que hago es, les muestro esto, ¿sí? O sea, la clase comienza teóricamente con esto. Obviamente también les doy por ahí las fórmulas, pero ahí más está enfocada en hacer ejercicios, ¿sí? Obviamente en el intensivo del examen final, pues también tienen agregado lo que es las grabaciones de todo el acompañamiento. Entonces, en caso de que quieran reforzar teoría, pues van a poder ver las grabaciones de todo lo que hemos tenido alrededor del acompañamiento. Ojo que la promoción de este es del acompañamiento de física, o sea, el valor de $25 le incluirá toda la preparación desde ahorita prácticamente hasta el examen final y recuperación, ¿sí? Entonces, ese es el valor promocional que vamos a estar por esta semana, ¿sí? Y obviamente en esta promoción, pues también le incluye el intensivo para el examen final. Entonces, bien, chicos, eso sería todo. Y ya saben, si quieren información, pues me pueden escribir a mi número y nos vemos en la siguiente clase. Un gusto haberlos visto. Chao, chicos.